A pocos días de cumplir 2 años en el poder, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afronta un nuevo pedido de juicio político, esta vez por peculado. Por la gente del pueblo ecuatoriano. La denuncia fue impulsada en la Asamblea Nacional por la mayoría opositora que lidera el expresidente Rafael Correa y ya cuenta con el aval de la Corte Constitucional, que decidió avanzar en el proceso contra el jefe de Estado por 6 votos a favor y 3 en contra. No tiene pies ni cabeza. El mandatario está acusado de actos de corrupción en el manejo de la estatal Flopec, la flota petrolera ecuatoriana encargada de transportar el crudo producido por el país. La maniobra que se le imputa habría sido realizada mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020, antes de que asumiera el cargo. Pero la acusación sostiene que el mandatario fue advertido de las irregularidades y no actuó para frenarlas. Ahora, la Comisión Fiscalizadora del Parlamento deberá recabar las pruebas de la acusación y la defensa y redactar un informe en el que recomendará o no la continuidad del jury. Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. La democracia se fortalece con más democracia. Por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta. La moción de censura solo podrá aplicarse si la Asamblea Nacional, integrada por 137 legisladores, consigue una mayoría de 92 votos equivalentes a 2/3 partes de la Cámara. Mientras el correísmo asegura contar con los votos necesarios, el oficialismo lo desmiente. No ha sido aprobada. En junio del año pasado, la oposición ya intentó remover a Lasso del cargo durante las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, aunque de manera infructuosa. Los límites de la legitimidad del gobierno han acabado. Por lo tanto, debe escuchar al pueblo. Y creemos importante que la Corte Constitucional, si no quiere una reacción del pueblo, esté en su cancha, garantizar por la vía constitucional democrática, en este caso, sobre el juicio político al gobierno de Lasso. Y se puede... Ahora, Lasso enfrenta esta segunda moción en una situación más desfavorable, tras el rechazo electoral sufrido en el referendo constitucional, sumado al revés en las elecciones municipales del pasado 5 de febrero, en las que la oposición liderada por Correa se alzó con el triunfo. Porque saben que lo derrotamos en las urnas. Dispuesto a completar su mandato hasta 2025, el mandatario insiste en que se defenderá sin contemplar disolver el Parlamento, una prerrogativa amparada por la Constitución ecuatoriana, denominada muerte cruzada, que implicaría el llamado a elecciones anticipadas. Con toque de queda. Otro de los frentes abiertos por Lasso es la grave crisis en materia de seguridad, que incluye una ola de atentados, asesinatos y secuestros a cargo del narcotráfico y el crimen organizado. Decretamos el estado de excepción. Esta semana, el mandatario conservador endureció su política de mano dura, decretando el estado de excepción en Guayaquil y otras zonas de las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos, autorizando además la tenencia y portación de armas de uso civil, una medida que abrió una nueva polémica. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. ¡Únete, amigo! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! Con la popularidad en caída, Lasso acaba de sufrir además la renuncia de su canciller, Juan Carlos Holguín, apenas un mes después del escándalo internacional por la fuga de la exministra correísta María de los Ángeles Duarte de su asilo en la Embajada Argentina en Quito. El incidente diplomático culminó con la expulsión del embajador argentino Gabriel Fuchs y, como respuesta, la del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Javier Alfonso Monge Yoder. El accionar internacional del Ecuador se enmarca en la promoción y defensa de los sistemas democráticos, así como de los derechos humanos y de las libertades individuales. A las puertas de un nuevo juicio político, Lasso insiste en achacar sus males a los intentos de desestabilización, denunciando la existencia de un triunvirato de la conspiración orquestado por Rafael Correa, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, un ex aliado, y Leónidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. ¡Lasso asesino! ¡El pueblo está en camino!
Demasiados frentes para un gobierno políticamente débil en un país que tiene una tradición de poca paciencia social. Esta es la realidad de Ecuador. Nos metemos en lo que ha sucedido durante el año pasado, 2022, la violencia en ese país. A ver, 4.603 muertes violentas. Esto significa 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Y seguimos avanzando con más datos. 83% de las muertes violentas están relacionadas con el narcotráfico, la lucha del terrorismo y pugnas de poder dentro de las mismas bandas. Recién lo escuchamos a Lasso cuando anuncia finalmente la posibilidad de portar armas civiles, hacía mención a los requisitos. A ver, punto por punto, ¿cuáles son estos requisitos? Aquí están. Tener al menos 25 años de edad, certificado psicológico y toxicológico del Ministerio de Salud Pública, más requisitos para portar armas, certificado de destreza en el manejo y uso del arma, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. No tener sentencias ejecutoras por la comisión de un delito. Bueno, parte de los requisitos justamente que allí hacía mención el presidente de Ecuador. No registrar, claro, antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La posibilidad de armarse en Ecuador los civiles con estos requisitos y una situación realmente particular la que está viviendo ese país. Avanza el juicio político, Leticia, contra el propio presidente. La situación social realmente es un caos, van en ascenso la violencia, las muertes, el narcotráfico y la inseguridad. Un combo explosivo. Sí, totalmente. Decíamos que la situación de inseguridad es una situación concreta. Yo citaba en el 2017 la tasa de homicidios era de poco más de un 5 cada 100.000 habitantes, actualmente del 25. Pasó de ser uno de los países más seguros de la región a ser uno de los más inseguros con tasas muy parecidas a países en los que históricamente, digamos, se veía esta violencia. De hecho, el año pasado, fines de semanas en los que asesinaban a 20 personas. Ecuador tiene menos de la mitad de la población de Argentina. Es realmente una situación de inseguridad. Bueno, lo que dicen es sobre todo relacionado al narcotráfico, al crimen organizado, pero bueno, como primer panorama, digamos, una situación real a la que hay que sumarle también lo que pasa en las cárceles. Se calcula que más de 400 presos fueron asesinados en los últimos 2 años. Eso también, ¿no? Lo que cuestionan es que se cerró el Ministerio de Justicia, que el Estado no está presente en las cárceles, entre otras críticas que se hacen desde la oposición, pero que llevan a este combo de inseguridad. Ahora, ¿qué pasa, me parece, de las medidas que tomó Guillermo Lasso esta semana? Bueno, la que más por ahí hizo ruido tiene que ver con la autorización de la tenencia y la aportación de armas. Hay que recordar que durante el gobierno de Rafael Correa esto se limitó incluso hasta la importación de armas, los límites a la tenencia de armas a la población, a la ciudadanía, digamos, y vemos que año a año iba bajando la tasa de homicidios, ¿no? Eso me parece relevante. Ahora, en este combo explosivo de inseguridad, decirle a la ciudadanía, y no me quiero olvidar, porque esto es un decreto que modifica Lasso, pero que antes la Asamblea con los partidos de centro, de derecha y de izquierda, que aprobaron también este decreto, digamos, también parte de esta ley que aprobaron primero en la Asamblea. Pero es finalmente quien Lasso termina modificando este decreto. Quiero decir, en este marco de inseguridad, llamar a la población a que se defienda con un arma, bueno, me parece que no veremos o nos quedará un poco de tiempo para ver cuáles son las consecuencias, pero a priori no pareciera generar que descienda justamente la violencia. De hecho, esta semana un funcionario de Nayib Bukele visitó Ecuador y sabemos lo que está haciendo Bukele, y lo que él planteaba me parecía un poco interesante. Decirle a la ciudadanía que se tiene que armar para defenderse es decir que el Estado perdió su soberanía, perdió el control, porque además no solo la ciudadanía, sino que también lo conversábamos acá fuera del aire, en este mismo discurso que veíamos recién de Lasso, invita a la seguridad privada también a que forme parte de la vigilancia junto con las fuerzas de seguridad. Y bueno, y en todo este contexto, un Lasso en caída
caída en su imagen, en su popularidad, y que veremos en un mes cómo avanza este juicio político. Necesita 92 votos para ser destituido. Fueron más de 92 los legisladores que estuvieron a favor de llevar adelante este juicio. ¿Qué vamos a ver en este mes? Ahora votan esos. Hay que ver cómo votan. ¿No? Una cosa es llevarlo a cabo y después votar. Exacto. Y para cerrar, hay dos teorías. Por un lado, que desde el oficialismo están negociando cargos en el gabinete algunos legisladores para que no voten a favor de la destitución. Por otro lado, lo que dicen es el vicepresidente está negociando para quedar como presidente si es va a quedar si es destituido Lasso, pero que está negociando. Así que no está nada dicho, pero la verdad, como vos lo decías, Pablo, es un combo explosivo lo que estamos viendo en Ecuador. Y lo decíamos recién en el informe, Alejandra Eber, ¿no? Una sociedad con poca paciencia. Sí, la verdad es que a todo esto hay que sumarle y contar un poco de qué se trata esta causa de corrupción que, bueno, involucra directamente a Lasso. En realidad, involucra a Lasso a través de su cuñado y a Lasso por omisión por comisión de delito, que en realidad se trata de no hacer nada a pesar de que sabía de qué. De algunos lazos corruptos entre las empresas estatales de electricidad, Petroecuador también, con su cuñado y los lazos corruptos entre su cuñado y algunos nombramientos estatales vinculados a estas empresas. Pero hay un tema acá que se relaciona con el tema de la aportación de armas y con la violencia, que es que además se les encontró un vínculo con el narcotráfico. Hablamos del gran padrino, Danilo Carrera, el cuñado del presidente, se le descubrió, pero a un nivel estructural, lazos con el narcotráfico. De hecho, hay un informe que presentó un medio en Ecuador, que fue el informe por el cual se termina abriendo esta causa de juicio político contra Lasso, que tiene escuchas de una cantidad de horas, hablamos de 10.000 llamadas telefónicas en las cuales participaron Giovanni Ponce, que es el director antinarcóticos, Mauro Vargas, que es el director de Inteligencia Nacional, y Tania Varela, que era la comandante general de la policía. Todos se los escucha, en justamente estas escuchas que tienen orden judicial, son escuchas legales, se los escucha tratar de proteger al presidente y también tratar de tapar los lazos con el narcotráfico. Y hablamos de narcoavionetas aterrizando en Ecuador, de envío de drogas a Europa, conexiones con una mafia albanesa. Todo esto a partir de este hombre, Danilo Carrera, protegido del presidente Lasso. Y esto es muy importante porque entre los ecuatorianos, la verdad que este informe ha caído como una bomba, sobre todo por las consecuencias. Si hablamos aumento de violencia, hablamos que el presidente tiene vínculo con el narcotráfico. Hablamos cómo creció el narcotráfico. Y Ale, para completar, uno de los empresarios que está en esta causa apareció torturado y asesinado esta misma semana. Esta semana, tenía orden de captura y era uno de los empresarios más mencionados en este vínculo que contaba con el cuñado de Guillermo Lasso. Sí, una situación muy violenta que se vive en Ecuador, pero también vemos que en el gobierno hay algunos nexos. Entonces yo creo que la tiene muy difícil Lasso, sobre todo para salir airoso de este juicio político. Si lo hace, va a ser de espaldas seguramente a bueno, los sectores populares, a la gran mayoría de la población que no aprueba su presidencia. Que está pidiendo otra cosa, lógicamente, Eber. Sí, todo hace pensar que no va a poder resistir Lasso. Él ha perdido, por supuesto que ya no tenía los apoyos por izquierda y ha perdido también ciertos apoyos que lo llevaron al gobierno, sobre todo de los sectores socialcristianos y también de ciertos sectores que lo apoyaron en un inicio y que rápidamente los perdió. Pero retomo esta idea del entramado, digamos, entre poder político y narcotráfico y cómo también eso en buena parte explica la modificación del tipo de violencia a la cual asistimos en Ecuador. Porque nosotros ya veníamos trabajando este tema durante los últimos años, donde poníamos el foco muy fuertemente en la situación carcelaria, en los asesinatos que se perpetraban también en el marco de la situación carcelaria y el sistema penitenciario, pero durante los últimos años, y específicamente 2022, hay una explosión de asesinatos en el marco de impulsados por el sicariato, digamos, ¿no? Asesinatos a plena luz del día, especialmente y específicamente, no es casualidad, también lo hemos tratado en otros programas, en Guayaquil, que es un centro neurálgico de esta situación. Hablamos de lo que había sucedido en el marco de la pandemia y cómo eso había generado ciertas rupturas y enfrentamientos entre distintos carteles que operan con el narcotráfico en Ecuador. Pero te sumo solo algunos datos a los que ya dimos, digamos. Solamente en 2022, en la ciudad de Guayaquil, 1.537 asesinatos a plena luz del día impulsados por esta lógica del sicariato. Es decir, estamos frente a tasas que son realmente
espeluznantes que hacen de la ciudad de Guayaquil una de las más peligrosas de América Latina y que hacen de Ecuador ya un país más peligroso que incluso México. Es decir, que la transformación en términos de seguridad y de inseguridad, sobre todo a la que asiste Ecuador, es realmente impactante e inédita. Eso, bueno, nos hace pensar en que hay un conjunto de medidas que, para tratar de tomar Lasso durante esta etapa en la cual sigue curso el juicio político, pero que hacen aparecer a todas luces una suerte de estrategia de último recurso muy difícil que pueda salvarlo de este juicio político que se avecina.